Hola, bienvenidos a todos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la última parte del Cisne Negro de Nassim Taleb, parte 3 y parte 4, aunque la parte 4 es muy breve. Si no habéis visto las partes uno y 2, las dejaré ahí para que las veáis. La parte 3 se llama Esos cisnes grises de Mediocristán. Empezamos con el capítulo 14, de Mediocristán a Extremistán y viceversa. Lo primero que tenemos en este capítulo es el efecto de que el ganador se lo lleva todo. Los resultados aleatorios pueden explicar el éxito y dar el empuje inicial que lleva a este resultado de que el ganador se lo lleva todo. Una persona se puede situar un tanto por delante por razones totalmente aleatorias, pero como nos gusta imitar a los demás, la seguimos en manada y bueno, se produce este contagio que nosotros muchas veces subestimamos. Cuando alguien parte con una ventaja inicial, aunque sea mínima, esta ventaja tiende a crecer con el tiempo como una bola de nieve. A esto se le llama el efecto Matthew. Aquí tenemos otro ejemplo de la evolución del salario medio entre un trabajador normal y un jugador de la League One, que es la tercera división, y de la Premier League, que es la primera división, y vemos como a lo largo de los años el sueldo del jugador de la Premier League ha subido muchísimo más que el de un trabajador promedio o el de un jugador de la tercera división. Lo siguiente que tenemos es la ley de Zipf, que se inventó con relación al lenguaje, y es que cuando más se usa una palabra, menos difícil es usarla de nuevo, de manera que en nuestro diccionario privado escogemos las palabras en función de su uso pasado. Esto explica por qué de las 60.000 principales palabras de la lengua inglesa, solo unos cientos de ellas son usadas regularmente de manera escrita, y que incluso menos palabras sean usadas en las conversaciones cotidianas. De modo parecido, cuantas más personas se congregan en una ciudad, mayores son las probabilidades de que un extranjero escoja esa ciudad para vivir. Lo grande se hace mayor y lo pequeño sigue siendo pequeño, o se hace relativamente menor. Ahora vemos aquí un ejemplo de cómo nadie está a salvo en Extremistán. Vemos como en 1957, de las 500 compañías del S&P 500, que son, bueno, el índice de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, en 2006, a ver si podéis adivinar cuántas aún estaban en ese top 500, 50 años más tarde. Solo 74, es decir, la mayoría de compañías desaparecieron de ese índice. Aquí este pequeño visual nos explica que la suerte es mucho más igualitaria que la inteligencia, porque si a las personas se les recompensara estrictamente según sus habilidades, las cosas serían aún más injustas, ya que no escogemos nuestras habilidades. El azar produce un efecto benéfico de volver a barajar las cartas para poder ganar al que haya tenido suerte, no al afortunado. Ahora hablamos de lo que se llama la cola larga, que suena mal, pero está traducido literalmente del inglés del long tail, y esto implica que los tipos pequeños controlan colectivamente un amplio sector de la cultura y el comercio debido a los nichos y las subespecialidades que hoy pueden sobrevivir gracias a Internet. Eh, Estoy seguro que vosotros tenéis algún tipo de afición que no es muy muy común, y gracias al Internet hay gente que, bueno, tanto gente que puede permitirse ganarse la vida divulgando o haciendo contenido sobre eso, y a vosotros os permite encontrar más información de la que se podía encontrar antes sobre ese tema. Por ejemplo, mismamente este canal es algo bastante nicho, ¿no? Y obviamente yo no vivo de esto, pero el Internet me ayuda a que yo pueda llegar a más personas y que la gente que esté interesada pueda descubrir este proyecto y unirse a él. Ahora vemos aquí como un poco lo inverso a lo de antes, y es el concepto de la globalización ingenua, que crea unos cisnes negros devastadores. Aquí Taleb propone que nunca antes hemos vivido bajo la amenaza de un colapso total, y que las instituciones financieras se han ido fusionando en un número menor de grandes bancos. Entonces, como vemos una cosa inversa a lo que hemos visto antes sobre el Internet. Antes del Internet estaba mucho más limitada las fuentes de información. Pues había unos cuantos canales de televisión, la radio, y ahora hay miles y miles
y miles de pequeños creadores y grandes creadores, pero hay obviamente muchas más fuentes de información. Sin embargo, con algunas cosas ha pasado lo contrario. Por ejemplo, los bancos se han ido fusionando y en vez de haber muchos pequeños bancos, ahora son las instituciones financieras se han hecho mucho mayores y esto las ha hecho muchísimo más frágiles, sobre todo no para ellos, sino para el resto de la sociedad, para nosotros. Con eso acabamos con el capítulo 14 y vamos al 15 llamado La curva de Campana, ese gran fraude intelectual. Y vemos aquí una división entre el extremistán escalable, el extremistán plus, como yo lo he llamado, que es fractal, ahora veremos más sobre eso, y mediocristán de Gauss. Y aquí el ejemplo que tenemos es uno de la distribución de la riqueza bajo estas situaciones. Vemos aquí que en el extremistán escalable la riqueza sigue una ley potencial, es decir, a medida que doblas la riqueza, la probabilidad de encontrar a alguien rico se divide en este caso entre 4. La desigualdad, como veis, es muy grande, pero no es tan absurda. Unos pocos ganan muchísimo. Vemos aquí que, por ejemplo, uno de cada 62 personas tienen más de 1 millón de euros de patrimonio, uno entre 250 tiene más de 2 millones y así vemos como uno entre 6,4 millones tiene más de 320 millones de patrimonio. En Extremistan Plus, no, la riqueza está aún más concentrada, es decir, cada vez que doblan la riqueza, la frecuencia se divide entre dos. Eso significa que los ricos pues están más cerca unos de otros, pero son mucho menos en total. Aún hay desigualdad, pero algo menos salvaje que en el mundo real. Aquí vemos como uno entre 63 tiene más de 1 millón, pero uno entre 40.000 tiene más de 600 millones, lo que suena bastante, ¿no?, extremo, pero bueno, no hay que olvidar que también esto es un poco un ejemplo. Finalmente, si el mundo fuera gaussiano, aquí todo sería más promedio y más simétrico, como algo así, ¿no?, como la altura o el peso, pero aplicada a la riqueza, la desigualdad desaparecería, pero claro, esto es irreal. En el mundo, ¿no?, en el mundo en el que vivimos hay muchos multimillonarios y no está dividida así. Según este modelo de Gauss, de hecho no debería haber nadie que tuviese más de 16 millones, cuando eso, aunque sea un pequeño porcentaje de la población, sí que hay gente que tiene más de 16 millones y, bueno, mucho más de 16 en algunos casos. Así es una manera un poco de verla también. En Extremistán, si decimos que hay dos personas que tienen 1 millón de dólares, en Extremistán lo más normal es que una tenga 950.000 y la otra 50.000. Sin embargo, en Mediocristán sería 500.000 cada uno. Y en cuanto a la altura, si decimos que entre dos personas miden, estas dos personas en conjunto miden 4 metros, en Extremistán sería así como que uno mide 3,90 m y la otra persona mide 10 centímetros, lo que obviamente no es real. En Mediocristán pues sería que dos personas miden 2 metros, que aún así ya es algo raro, ¿no? No te encuentras personas que midan 2 metros todos los días. Vemos como la riqueza sí pertenece a Extremistán, pero la altura es algo de Mediocristán. Ahora hablamos del principio de Pareto o el 80-20, que surgió cuando Vilfredo Pareto hizo la observación de que el 80% de las tierras de Italia pertenecían al 20% de la población. Algunos emplean la regla para dar a entender que el 80% del trabajo es realizado por el 20% de las personas o que el 80% del resultado, perdón, el 80% del esfuerzo incide solo en un 20% de los resultados. Ahora hablaremos sobre el error de confundir, bueno, correlación y causa. Y hay una página web que se llama, bueno, la dejaré ahí la podéis ver ahí en la imagen abajo. Básicamente una página web que encuentra correlaciones que realmente no, o sea, que no tienen nada que ver, pero que podrían hacer como, ¿no?, parece que tienen algo que ver porque están muy correlacionadas. Por ejemplo, tenemos aquí la popularidad del floss dance, que me parece que era del Fornite, el baile ese del Fornite, que se correlaciona con el uso de gasolina de jets en Kazajistán, ¿no? Y obviamente esas dos cosas no tienen nada que ver, pero aquí, según esta correlación, sí que lo tienen que ver.
Otro ejemplo es la popularidad del nombre de Brooklyn, es decir, llamarse Brooklyn como nombre, que se correlaciona con en los avistamientos de ovnis en Kentucky. Vemos aquí que parece que hay una correlación, cuando obviamente no la hay. Y aquí vemos cómo se crea una distribución de probabilidad, en este caso con tiradas de monedas. Digamos que el cero, el eje X, las veces que sale cara o cruz, da igual realmente, tras una tirada hay un 50% de probabilidad de que haya una cara y 50 de que haya cero. Tras 5 tiradas, lo más probable es que haya habido dos o tres y es improbable, tampoco muchísimo, pero es menos probable que haya habido cero o 5 caras. 100 tiradas, ya vemos cómo se va formando esa campana de Gauss que se centra alrededor del 50% de tiradas a medida que vayamos tirando más. Vamos ahora con el capítulo 16 llamado La estética de lo aleatorio. Aquí Taleb nos introduce a Benoit Mandelbrot, que, sobre el que Taleb tiene una gran admiración. Dice que Mandelbrot fue el único académico al que Taleb consideró su profesor real porque entendía bien la aleatoriedad. Él sentía que podía hablar, ¿no?, con él libremente, tenía mucha confianza con él. Mandelbrot también cuestionaba, ¿no?, las simplificaciones gaussianas, entendía los límites de los modelos y más que un matemático era alguien fascinado por los verdaderos cines negros con las personas complejas y cultas, ¿no? Y uno de los conceptos más importantes que acuñó Mandelbrot es el de la fractalidad, que se usa para describir la geometría de lo áspero y lo roto, ¿no? La fractalidad es la repetición de patrones geométricos a diferentes escalas, desvelando así versiones cada vez más pequeñas de sí mismo. Las partes pequeñas se parecen en cierto grado al todo. Por ejemplo, las venas de las hojas parecen ramas, las ramas parecen árboles, las piedras parecen montañas, ¿no? Cuando un objeto cambia de tamaño, no se produce un cambio cualitativo. Si contemplamos, por ejemplo, la costa de Gran Bretaña desde un avión, se parece a lo que vemos cuando lo observamos en un mapa a través de una lupa. Aquí, bueno, básicamente como se resume es que no, la geometría de la naturaleza es que las montañas no son triángulos, los árboles no son círculos y las líneas rectas casi nunca se ven, como hemos visto en esa imagen de antes, ¿no? Cuando estás en la naturaleza, pues ves que las formas geométricas no son perfectas. Aquí este pequeño GIF representa un poco la fractalidad. Vemos aquí, ¿no?, cómo es un árbol que se va desarrollando y cada pequeña rama es lo mismo, pero a una escala más, ¿no?, más pequeña. Y estas dos fotografías ilustran la invarianza de la escala, porque aquí podría parecer, ¿no?, que a alguien se le ha caído un tapón o una tapa de algo al suelo, pero si vamos a la siguiente imagen, vemos como esto no era una tapa, era algo bastante grande. Vemos ahí que eso debe medir al menos, pues, un metro o algo así. Y bueno, ahora vamos a ver qué tiene que ver la geometría fractal con la distribución de la riqueza, el tamaño de las ciudades o, bueno, los beneficios en los mercados financieros. Lo clave es que el fractal tiene mediciones numéricas o estadísticas que en cierto modo se conservan a través de las escalas. La ratio es la misma, a diferencia de lo que ocurre con el modelo Gaussian. Vemos aquí, ¿no?, otra vez la de riqueza, la distribución fractal, que ya la vimos antes en una diapositiva. Una de cada 63 personas tiene más de 1 millón de euros y una de cada 40.000 tiene más de 640 millones. Ahora vamos a poner aquí un ejemplo de la lógica de la aleatoriedad fractal para que se entienda. Imagínate que hay 20 personas con más de 1 millón de euros y si duplicamos la riqueza, ¿cuántas quedan? Ah, pues solo 5. Se divide entre, entre 4. Y aquí vemos en este exponente, ¿no?, esta pequeña, bueno, fracción de 100 entre 2 elevado a 2. Y ese exponente del 2 es de lo que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos de exponentes en estas distribuciones fractales, el exponente controla cómo de rápido disminuye la frecuencia a medida que aumenta el tamaño del fenómeno, como, bueno, la riqueza en este caso. Vemos, por ejemplo, que
la frecuencia de uso de las palabras te ponen desde 1,2, las magnitudes de terremotos es de 2,8, o la riqueza de los estadounidenses es del 1,1. Bueno, tenemos aquí más ejemplos, no voy a ir uno a uno, pero así yo creo que se entiende un poco el fenómeno. Aquí esta escena representa un poco como lo que Tales dice de que Mandelbrot domesticó algunos cisnes negros, ¿no? Y los convirtió en cisnes grises que de algún modo ¿no? podemos tener en cuenta, pero de los que no se pueden entender totalmente sus propiedades ni elaborar unos cálculos exactos. Aquí dejo un par de libros que ha escrito, bueno, vamos, es el mismo libro, pero en la izquierda en español, la derecha en inglés. Yo lo he leído en inglés y la verdad es que me encantó. Fue un libro bastante revelador, así que recomiendo que le echéis un vistazo. Con eso vamos al capítulo 17 llamado Los locos de Loque o las campanas de curvas de campana en los lugares equivocados. Vemos aquí una imagen que representa los retornos del SP500 por década, excluyendo los 10 mejores y 10 peores días. Es decir, por ejemplo, en la década de los 2000 el retorno fue del menos 24%, pero si no hubiera sido por los 10 mejores días, hubiera sido del menos 62%, y si no hubiera sido por los 10 peores días, hubiera sido de un 50%, 57% positivo. Esto obviamente no sería así si el mundo de la finanza fuera de verdad gaussiano. Sin embargo, teorías que asumen esto, como la teoría del portfolio moderna, que usa, ¿no? cosas como la desviación estándar, la correlación o el ratio de Sharpe, pues confían ¿no? en los modelos gaussianos, que no son del todo inútiles, pero que se ve claramente que no son, no son acertados para nada, porque se supone que no debería haber movimientos tan grandes y que una pequeña parte de los días tenga un impacto tan enorme en la distribución de los retornos de un año. Aquí lo siguiente que hace Taleb es contarnos una historia de cómo él defendía, bueno, la idea de que los modelos gaussianos eran incorrectos y mucha gente le insultaba. Sin embargo, cuando pasó lo de Long Term Capital Management, de lo que hemos hablado antes, básicamente un fondo que estaba creciendo muchísimo más rápido que el SP500 y que el Dow Jones y todo, pero de repente colapsó porque, eh, porque confiaban ciegamente en estos modelos gaussianos cuando realmente no, eh, no eran correctos y les llevaron al colapso del fondo. Taleb consiguió algo de reconocimiento tras este suceso, pero las teorías gaussianas siguieron siendo enseñadas y yo lo he comprobado ¿no? en la universidad. En las clases de finanzas no me enseñaron nada que no fuera, ¿no? teoría portfolio moderna, Markowitz y todo eso. Con esto vamos al capítulo 18, llamado La incertidumbre del farsante. Lo primero que hacemos aquí es comparar, ¿no? los juegos del casino con la vida real. En los juegos como los dados, el azar es controlado, en la vida real no. Y Taleb critica que hay muchos expertos que usan modelos de juego para explicar la realidad, lo cual es un error, es la falacia lúdica de la que ya hablamos en la parte 2. También hay gente que duda de cosas como la religión, pero creen ciegamente en la bolsa o en ciertos economistas, que también es fe ciega, es decir, que no, dicen la religión es una tontería, pero luego creen en cosas que son incluso peores, ¿no? Lo último es que el pensamiento no debe quedarse en la teoría, debe ayudarnos a evitar errores graves como confiar demasiado en modelos o en expertos. Con esto llegamos al fin de la parte 3 y vamos a la parte 4, que bueno, se llama fin, es muy corta. Tiene un capítulo aquí que se llama Mitad y mitad o cómo vengarse del cisne negro. Y aquí básicamente la idea principal es que Taleb quiere decir es que él no es contradictorio por capricho, es que él alterna entre extremos según el tipo de riesgo o de situación, es escéptico con lo que puede hacer daño si falla y confiado con lo que puede traer grandes beneficios si funciona. Él dice que la mitad del tiempo odió los cisnes negros y la otra mitad
le encantan. La mitad del tiempo es hiperconservador y la otra mitad es hiperagresivo. Le preocupa más una acción estable con riesgos invisibles que una especulación loca que tiene riesgos visibles y limitados, y que la mitad del tiempo es superficial y la otra mitad quiere evitar esa superficialidad. Es superficial cuando se trata de la estética y evita la superficialidad en el contexto de la gestión de riesgos. Y aquí una pequeña revisión del epílogo llamado Los cisnes negros de Yevgenia. Yevgenia, tras haber escrito su primer libro, que fue Un cisne negro positivo, que tuvo muchísimo éxito de manera inesperada, se puso a escribir otro libro, pero no le acaba de salir bien, ¿no? Estaba todo el día pues descartando y no tenía mucha inspiración, por así decirlo. Al final acabó sacándolo y se pensaba que iba a ser una obra maestra, ¿no? Un seller, pero al final básicamente no lo compró nadie. En este caso fue el contrario de su primer libro. Se esperaba que se vendiese un montón y pasó lo contrario. Con esto llegamos al final de este episodio y por lo tanto al final de la serie sobre el cisne negro. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido y se agradecería si os suscribieseis al canal y bueno, dieseis como siempre algo de feedback, ¿no? Y lo siguiente que tendremos es Antifrágil, que ya he empezado a trabajar en él y creo que os va a gustar, es un gran libro. Así que muchas gracias si has llegado hasta aquí y que paséis un buen día.